Motores de corriente continua. Vimos todos los motores de corriente alterna, que básicamente son los que vamos a utilizar. Bueno, por completar un poco, vamos a relacionar de una manera rápida los motores de corriente continua, puesto que estos no los vamos a utilizar en SEN. Profundizaremos un poquito más cuando lo veamos en SP. Entonces, bueno, simplemente irlos pasando. Vamos a tener motores de corriente continua. Básicamente, un motor de corriente continua tiene un campo magnético fijo, o sea, un campo magnético continuo, no es un campo magnético alterno, y este campo magnético puede estar generado por un imán permanente, con lo cual ya no hay conexión eléctrica a ese campo magnético, solamente tenemos conexión eléctrica al rotor. Son motores de excitación por imán permanente, en los cuales son motores de baja potencia, ¿no? El campo magnético es fijo, no tenemos control sobre ese campo magnético y solamente tienen dos conductores para conectarse. Se conectan al rotor a través de unas escobillas y un conector de Delgas. Y ahí, como el campo magnético es fijo, si queremos invertir el sentido de giro, ahí sí, cambiando los dos cables, se invierte el sentido de giro, ¿vale? Pero siempre en un motor hay dos circuitos normalmente, el campo magnético y el circuito del inducido. Entonces, para cambiar el sentido de giro de un motor, hay que invertir uno de los dos campos. En los de imán permanente, como el campo magnético es fijo, pues cambiamos el campo del rotor, ¿eh? A diferencia de los que tienen excitación electromagnética, a diferencia de los que en el campo magnético inductor es un circuito eléctrico. Entonces ahí sí que podemos cambiar el sentido del campo, invirtiendo los cables de ese circuito, podemos poner el norte a la izquierda y el sur a la derecha o viceversa, ¿vale? Entonces ahí sí que habría dos circuitos, el inductor y el inducido. Para invertir el sentido de giro hay que cambiar siempre uno de los dos campos magnéticos, no los dos. En la excitación electromagnética hay que conectar el circuito inductor con el circuito inducido. Entonces, dependiendo de cómo se conecte, vamos a tener, si lo conectamos en derivación, que es lo mismo que paralelo, vamos a tener motor de corriente continua, excitación paralelo o derivación. Si lo conectamos en serie, pues excitación serie. Concretamente, el motor universal, que vimos ayer para el motor de corriente alterna, es un motor de corriente continua de excitación serie, porque el motor universal también tiene un inductor y un inducido que se conectan en serie. Y luego también, bueno, hay que decir que las máquinas de corriente continua están en desuso, por lo menos a estos niveles de circuito con excitación electromagnética. Por ejemplo, existe la excitación compound, que es una excitación compuesta serie paralelo, porque en su momento se utilizaba mucho, sobre todo para la tracción del metro y demás, y de tracción eléctrica, y entonces se diseñaron distintos tipos de excitación. La serie tenía unos inconvenientes que no tenía la paralelo, pero a su vez la paralelo tenía unas ventajas que no tenía la serie, y se diseñó, se estableció la excitación compuesta o la excitación mixta, excitación compound, que tenía un circuito de excitación serie y otro circuito de excitación paralelo. Entonces se ponían el serie en serie y el paralelo en paralelo, ¿vale? Y luego existe la excitación independiente. En los motores no, ¿vale? En los motores estoy por completar, pero sí en los generadores. Cuando se utilizan generadores de corriente continua, el circuito de excitación se alimentaba con una fuente continua independiente. Entonces, simplemente por completar, sería eso. Entonces, motores de corriente continua los tenemos de esa categoría. Excitación por imán permanente o con excitación electromagnética, sea conexión, derivación, serie o compuesta. Otros tipos de actuadores, porque al final, fijaros bien, el apartado 2.2 está hablando de los actuadores en sistemas eléctricos, ¿eh? Bueno, pues hemos visto los motores de corriente continua, o sea, de corriente alterna y de corriente continua, pero también hay otros tipos de actuadores en los sistemas eléctricos, como son las resistencias calefactoras, cuando queremos calentar algo. Los electroimanes, si queremos utilizar una pinza para coger elementos ferromagnéticos, entonces son electroimanes. Esto lo hay mucho en los talleres de desguace, por ejemplo, que hay grúas, grandes grúas, donde tienen pinzas y en realidad no son, algunos son pinzas, pero otros son simplemente electroimanes potentes para coger todos los elementos ferromagnéticos, es decir, todos los elementos que son atraídos por electroimanes. También, pues claro, como actuadores, lógicamente, las lámparas, ya sea para señalizar o para iluminar realmente. Para señalizar estarían dentro del aspecto de la monitorización, para ver si un motor está funcionando, o está en avería, o está parado, o simplemente para iluminar una estancia, un centro deportivo, en fin. Son actuadores.
Motores eléctricos de corriente continua, ya lo hemos relacionado. Entonces, los de imán permanente tienen ese aspecto, suelen tener ese aspecto, son motores pequeñitos, incluso para juguetes o así, entonces es un imán. Y el circuito eléctrico, que es el inductor, con, si lo abrierais, veríais unas pequeñas escobillas y un tambor, que es el que gira sobre dos rodamientos o dos cojinetes. Y los motores autoexcitados, es decir, los motores con excitación electromagnética. Aquí vemos un ejemplo de un motor didáctico, ¿vale?, donde se ve esto de aquí, estos dos terminales son el inducido, es decir, el rotor, y luego el circuito de excitación es para un motor compu, excitación serie y excitación paralelo. Los terminales con estos motores tienen una denominación también. El inducido se denomina AB siempre, es decir, donde van las escobillas, y los inductores, si es serie, es EF, y si es paralelo, CD. Es decir, AB, CD si la excitación es paralelo, y EF si la excitación es serie. Tengo que decir que si la excitación es paralelo, es una bobina de hilo muy fino, consume poca corriente, pero de muchas vueltas. Y si la excitación es serie, como se pone en serie con el circuito principal, que al final es el inducido, que consume más corriente, este suele tener pocas vueltas, menos que el de derivación, y una sección muy gorda, muy grande, ¿vale?, porque se conecta en serie. Normalmente todo lo que se conecta en serie suele ser así, de resistencias bajas, es decir, poca longitud, pocas vueltas y sección gruesa. Los tipos de actuadores térmicos, veis ahí un ejemplo de una resistencia calefactora, de un termo, por ejemplo, por poner algo. Un electroimán. Aurelio, una duda. Sí, espera un momentito, me están preguntando por aquí. Paro y, a ver, ¿quién me pregunta? En el de imán permanente, ¿se podría hacer inversión de giro o no? El de imán permanente, claro que se podría hacer la inversión de giro, pero la inversión de giro se hace en el imán permanente es muy sencilla. Como le llegan solamente dos cables al circuito inducido, pues es cambiar los dos cables. Es decir, estamos cambiando uno de los dos campos, porque el imán permanente es fijo, ¿vale? Ese no le cambiamos. Al cambiar los dos cables que le llegan al motor, que le llegan al inducido, pues estamos cambiando uno de los dos campos. Entonces, para invertir el sentido de giro en un motor de imán permanente, es invertir los dos cables que le llegan al motor, simple y sencillamente. ¿De acuerdo, Sergio? Si es un motor que tiene los dos circuitos, el inducido y el inductor, pues hay que cambiar uno de los dos, no los dos, ¿eh? Ahora lo veremos en algún esquema, me parece que aparece a continuación. ¿Vale? Ahora lo ves y cuando veas la conexión y tal, ya incidiré en lo que me has preguntado, y si sigues teniendo dudas me vuelves a preguntar. Y Okay. Estamos viendo otro tipo de actuadores eléctricos, el térmico, los magnéticos, los electroimanes, es un ejemplo de un electroimán para coger materiales ferromagnéticos, y bueno, luminosos de señalización o lámparas de iluminación para alumbrado público, en fin. Básicamente es eso, un poco los actuadores. ¿Qué podemos conseguir con los actuadores eléctricos? Pues mover algo, calentar algo e iluminar algo. Básicamente no hay otro tipo así de actuadores. Lo que pasa es que, bueno, en mover algo, pues siempre hay un motorcito que se acopla mediante reductoras o transmisores de movimiento para hacer un movimiento para subir y bajar, adelante y atrás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay una gran variedad. Pero al final son eso, motores, resistencia de caldeo y iluminación. Y bueno, electroimanes y tal, otro tipo de... Eso serían un poco los actuadores que van a intervenir en los sistemas eléctricos. Los motores de corriente continua, vamos a ver los motores de corriente continua autoexcitados, ¿eh? Y aquí lo que digo, como comentaba antes Sergio, que para invertir el sentido de giro es suficiente con invertir la polaridad de uno de los dos bobinados. Cuando tenemos un motor de imán permanente, como el bobinado inductor no existe, sino que es un imán, ese fijo, ese no lo invertimos, el que invertimos es el inducido. Entonces, en este caso, cuando son motores de autoexcitados, es decir, que tiene un inducido y un inductor, ¿eh?, pues entonces con invertir uno de los dos se invierte el sentido de giro. Aquí tenemos el motor. Por ejemplo, el motor serie. Esa es la conexión del motor serie. Tiene un bobinado serie, EF, y el bobinado del inducido, AB. ¿Vale? Pues bueno, si lo conectamos en una red de corriente continua de esta forma, el motor gira en un sentido. Si yo invierto la E con la F, gira en sentido contrario. O si en lugar de invertir la E con la F, invierto la A con la B, también se gira en sentido contrario. Pero si invierto los dos, vuelve a girar en el mismo sentido. ¿Vale? Es como cuando un motor trifásico, si invertimos dos fases, funciona en sentido contrario, pero si cambiamos tres, pues vuelve a funcionar en el mismo sentido. ¿Vale? Es un poco lo mismo que decíamos ayer, o algo parecido. El motor Sun o motor derivación es otro término. Sun, derivación y paralelo es lo mismo.
¿vale? Lo digo porque son sinónimos y ahora pongo aquí motor Sun, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es lo mismo. Sun, derivación y paralelo. Como veis, está conectado en paralelo el circuito inductor, que está representado aquí por CD, con el circuito inducido, AB. En paralelo, por eso se llama Sun o derivación. Para invertir el sentido de giro, pues nuevamente, o invertimos, aquí ponemos aquí A y aquí B, o bien ponemos aquí D y aquí C, una de las dos cosas hacemos. Invertimos un bobinado o el otro. Normalmente en los motores de corriente continua, lo que se invierte siempre, cuando queremos invertir el sentido de giro, es el inducido. ¿Vale? Porque invertir en inductor acarrea unos transitorios complicados. Cuando invertimos en inductor hay un momento muy pequeño en el cual se desconecta el inductor. Y cuando vemos en SP los problemas que surgen cuando no tenemos campo magnético, el motor se embala. Entonces, bueno, normalmente lo que se invierte, ya digo, es el inducido. Para invertir el sentido de giro, por tanto, cambiaríamos aquí la B por la A y aquí la A por la B. Los motores compuestos, bueno, pues que tienen los dos bobinados, pues tenemos las dos conexiones. Compun corta, que es el serie paralelo, y compun larga, que es el paralelo serie. Bueno, no voy a incidir mucho en ello, simplemente uno tiene unas ventajas y otro tiene otras. Porque concretamente el bobinado serie lo que aporta es un gran par de arranque, una gran fuerza de arranque. Porque en el momento del arranque pasa mucha corriente y toda la corriente pasa por este bobinado, entonces aporta una gran fuerza de arranque. Sin embargo, lo que aporta el bobinado de derivación es una estabilidad en la velocidad, porque no depende la corriente del bobinado de derivación de la corriente de arranque o del régimen normal del motor. Entonces, el compu pretende establecer eso, ganar fuerza de arranque y ganar estabilidad de velocidad. Entonces depende de lo que queramos que predomine. Aquí predomina, por ejemplo, más la estabilidad en la velocidad, porque no afecta la tensión aquí, en este va a ser siempre la misma, entonces la velocidad queda un poquito más estable. Aquí damos prioridad a la fuerza en el arranque, ¿va? Pero bueno, simplemente que conozcáis un poco esto, no los fundamentos, sino simplemente saber que existen motores de corriente continua de campo bobinado o autoexcitados, que los hay serie, derivación y compuesta, ¿no? En serie se conecta en serie, en derivación, y el compu se conecta en mixto corto o mixto largo, o serie paralelo o paralelo serie. Bien. Aurelio, Sí, preguntas. en el que tienen más fuerza de par, ¿la velocidad varía o...? Claro, el bobinado serie lo que aporta es una gran fuerza en el arranque, ¿vale? Porque vamos a la serie, verás. Aquí resulta que yo tengo solo bobinado serie. En el momento del arranque la intensidad es grande, y como la intensidad de excitación es grande, eso lo veremos en SP, el par depende de la intensidad de excitación. Entonces, si la intensidad de excitación es grande, la fuerza y el par es grande. Entonces, en el arranque me aporta una gran fuerza en serie, pero por contra me aporta una baja estabilidad en la velocidad, porque la velocidad también depende del campo magnético. Lo veremos también en SP. Entonces, si varía la carga, el motor en vacío pasa poca intensidad y el motor en carga pasa una gran intensidad. Entonces, eso quiere decir que la velocidad va a variar con la carga. Entonces, no ofrece una gran estabilidad el motor serie hablando de velocidad, ¿vale? Pero sí que ofrece un gran par en el arranque. El motor Sun, derivación o paralelo, pues fíjate bien, el campo magnético está conectado a la red. Entonces, la intensidad que consuma el inducido no afecta para nada a la intensidad del circuito de excitación. Por tanto, la velocidad será estable. También el par es estable, no me ofrece un par significativamente grande en el arranque, porque ya te digo que el par depende de la intensidad del campo magnético y el campo magnético va a ser constante. Entonces, lo que sí me ofrece la derivación es una estabilidad en la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos circunstancias que tenemos. Si es serie, tenemos gran par en el arranque, pero poca estabilidad. Y si es paralelo, tenemos lo contrario. Gran estabilidad en la velocidad, pero menos par en el arranque. ¿De acuerdo, Sergio? O sea, sería algo similar al estrella triángulo, ¿no? No tiene nada que ver con la estrella O sea, me triángulo. refiero a que tiene más par y luego... No se me ocurre una analogía con la estrella triángulo. ¿Te refieres al arranque estrella triángulo? Sí, claro. Y bueno, pero la velocidad no afecta ahí, ¿eh? Ahí cuando veamos el arranque estrella triángulo, efectivamente, al hacer el arranque estrella triángulo perdemos par en el arranque porque estamos metiéndole menos tensión. Pero es otro concepto diferente. Estamos permitiendo menos tensión. Sí, era para ser.
la relación tensión-frecuencia disminuye y por lo tanto el par disminuye con el cuadrado de la tensión, ¿vale? Pero la velocidad no, la velocidad de algún modo, al menos la velocidad del campo magnético no le afecta, sería en ese caso la misma, ¿vale? Seguimos con el apartado esquemas de automatismo eléctrico. Bueno, pues algo ya hemos hablado, porque ya os he presentado la práctica 2.1. Entonces, lo que sí que a la hora de hablar de automatismo eléctrico, donde intervienen arranque de motores y tal, saber que tenemos para dos tipos de esquemas, es decir, para un mismo circuito hay dos tipos de esquemas para interpretarlos por separado, lo que serían el esquema de potencia y el esquema de mando. Y así dividiremos también el circuito de potencia y el circuito de mando. En los sistemas eléctricos cableados es habitual que los actuadores, sobre todo si son motores eléctricos y de potencia, consuman más corriente que los elementos de preactuación, que las bobinas, etcétera, las bobinas de los contactores. Entonces, eso implica que vamos a tener dos circuitos y dos esquemas para un mismo sistema, ¿vale? ¿Para qué vamos a tener dos esquemas? Pues para facilitar la comprensión del sistema. Al final nosotros cuando veamos el circuito montado vamos a ver un cuadro con todo junto, ¿eh? Pero a la hora de implementarlo, pues lo separamos haciendo por una parte el esquema correspondiente a la parte de fuerza o de potencia y por otra parte el esquema correspondiente a la parte del mando. El esquema de fuerza y potencia, bueno, pues es un esquema funcional donde intervienen las partes que consumen la corriente de fuerza del sistema. Esto es la máquina, el receptor, los contactos que activan ese receptor, la protección que interviene en esos contactos y en esos receptores, todo eso pertenece al circuito y por lo tanto al esquema de fuerza o de potencia. Esto es así porque además también el conductor ha de ser de una sección adecuada, adaptada a la potencia de la carga. Ya veremos cómo se calculan las secciones y todo eso en sistemas de potencia. Entonces, nosotros ahora en los montajes estamos metiendo un conductor para el motor de 1,5. No es muy grande la sección porque tampoco el motor va a ser muy grande. Y bueno, es aquí tampoco quiero meter porque tendríamos también que meter contactores de más potencia y demás. Entonces, utilizamos el cable más sencillo, más dentro de las secciones habituales, el menos grueso. Pero bueno, aún así va a ser más grueso que el que utilicemos para el de mando. En el de mando vamos a utilizar un cablecillo de 0,5 milímetros cuadrados de sección, ¿vale? Hay que decir que aquí utilizamos así porque también nos sale más económico. En un sistema real no se puede meter menos de 1 milímetro cuadrado de sección en mando, ¿vale? Nosotros meteremos 0,5, pero bueno, sí, será hilo rojo porque vamos a trabajar con corriente alterna en el mando, pero tendrá que ser así. Entonces, por un lado tenemos el esquema de fuerza-potencia y por otro lado tenemos el esquema de mando. ¿Qué interviene en el esquema de mando? Pues intervienen los receptores de poca potencia. ¿Cuáles son estos receptores? Pues las bobinas de los contactores, las lámparas o pilotos de señalización, ¿vale? Esos son los receptores que intervienen. Intervienen eso en el esquema de mando y todo lo que activa eso. Los pulsadores de marcha paro, los contactos de los relés, los contactos auxiliares de los relés, de los contactos de los relés térmicos, de los temporizadores, en fin, son contactos de poca potencia, no están preparados para consumir una gran potencia y receptores también de poca potencia. Entonces, ahí se divide el sistema en esas dos partes. Circuito de fuerza, circuito de mando, por lo tanto tenemos un esquema de fuerza y un esquema de mando. Por ejemplo, el circuito que tenéis, ¿vale? El circuito primero que os he puesto responde a este esquema. Bueno, esto ya lo he explicado, pero bueno, en esta diapositiva aparece con mayor clarificación de que hay componentes que están tanto en el esquema de fuerza como en el esquema de mando. Fijaros, por ejemplo, en el contactor KM1. Contactor KM1, ¿qué interviene en el esquema de fuerza? Pues los contactos de fuerza, los contactos de potencia, es lo que interviene, ¿vale? Y nada más. De ese contactor, lo que sí que interviene en el esquema de mando es un contacto que denominamos KM1. Aquí he puesto una línea discontinua que normalmente no se pone en los esquemas, simplemente para que veáis que hay esa asociación, ¿vale? La asociación queda implícita en los esquemas porque llamamos al contacto de la misma forma que a los contactos de fuerza. Y también interviene de este contactor, aunque aquí está dibujada, pero veis que no está conectada, la bobina. La bobina, observad que aquí sí que está conectada. ¿Lo vemos? Entonces la bobina también interviene en el circuito de mando. Por lo tanto, del contactor KM1
Los contactos de fuerza intervienen en el circuito de fuerza, es decir, los contactos numerados con 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el mando interviene en este circuito, en este caso, un contacto abierto auxiliar, numerado con 13, 14, y la bobina, siempre denominada con los terminales A1 y A2. ¿Vale? Otro elemento que interviene en el esquema de fuerza, en este caso concreto, pues el relé térmico, que también tiene la parte de fuerza, donde están las chapas bimetálicas, o los contactos bimetálicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el relé térmico también tiene unos contactos de mando que están interviniendo en el circuito de mando. ¿Para qué? Para cortar uno de ellos, el cerrado, la alimentación de la bobina cuando salte, y otro el abierto para señalizar que se ha disparado el relé térmico. ¿Vale? Entonces, en el esquema de fuerza también interviene el magnetotérmico de fuerza, que no tiene nada que ver en el de mando, y ya está. Y en el esquema de mando interviene el magnetotérmico de mando y los receptores de mando. ¿Vale? Veis que está todo separado. Pero bueno, esta línea discontinua simplemente la he puesto yo aquí para señalizarlo, pero realmente no aparece en la línea discontinua. Los esquemas de sistemas automáticos de control de motores se representan así, por separado. Entonces tenemos que aprender a interpretarlos. ¿Vale? Bueno, hay aquí una cosita que me podéis preguntar y tal, que esto que pone aquí debajo, que se ve muchos esquemas. Esta pequeña tabla de aquí. Esto son las referencias cruzadas, se llama. Este esquema no tiene mucho sentido, porque es muy simple y no hace falta. Pero aquí ya se representa para esquemas que a lo mejor tienen varias páginas o varios receptores, y entonces cuesta el trabajo encontrar los contactos de un contactor en una parte o en otra. Entonces, esto sirve para localizar los contactos abiertos y cerrados, fíjate que pone aquí una A y una C, abierto y cerrado, del contactor, en este caso KM1, porque está debajo de KM1. Si hubiera más contactores, habría otra tabla de esta debajo de otro contactor. ¿Vale? Entonces, las referencias cruzadas se componen de esta tabla, está debajo de cada bobina de contactor, y del encolumnado que hagamos de las redes que aparecen aquí. ¿Veis que aparecen aquí la columna 1, la columna 2, la columna 3, que no tiene nada, pero aparece, y la columna 4. Entonces, aquí la tabla, ¿qué está diciendo esta tabla? Está diciendo que el contactor KM1 tiene un contacto abierto que está situado en la columna 2. Voy a la columna 2 y aquí lo encuentro. ¿Vale? Aquí, bueno, puede parecernos un superfluo o algo no necesario, pero imaginaos un esquema que tiene a lo mejor 20 columnas y me cuesta encontrar los contactos de uno y otro. ¿Vale? Entonces aparecen aquí las referencias cruzadas, y a lo mejor esto tiene en la columna 2, luego otro abierto en la columna 14, y a lo mejor tiene un cerrado en la columna 16. Entonces esto me ayuda a localizar los contactos de este contactor. Esto es las referencias cruzadas. ¿Vale? Lo veremos en otras situaciones, cuando haya algunos más. ¿Vale? Entonces este es el ejemplo, ya digo, de esquema de mando y esquema de fuerza, concretamente del circuito de activación de un motor trifásico. Técnicamente lo definimos como un mando indirecto de un motor trifásico simple y biestable. Biestable porque los dos estados son estables, si está el reposo es estable y si lo ponemos en marcha con este pulsador queda autoalimentado y también es estable. Y es simple porque, esto ya lo comenté en otra ocasión, a pesar de tener dos pulsadores, los dos pulsadores en conjunto forman un único punto de mando. Tenemos un punto de mando cuando yo desde ese punto puedo activar y desactivar. Si solo puedo activar no es un punto de mando completo. ¿Vale? Entonces, un punto de mando es cuando yo puedo activar y desactivar. En el primer circuito teníamos un pulsador o dos. Eran dos puntos de mando, porque desde ambos podíamos activar y desactivar. ¿Vale? En el segundo montaje teníamos un sistema estable también de dos puntos de mando, porque desde los dos podíamos activar y desactivar. Entonces, aquí consideramos un punto de mando como el conjunto de estos dos pulsadores, marcha-paro. De hecho, en el esquema que en la práctica 2.1 tenéis el simple y el doble, porque vais a tener dos cajas de marcha-paro. Entonces serían dos puntos de mando. ¿Vale? Bien, pues entonces ya os digo, esa sería la definición. Mando indirecto, porque la corriente del motor no pasa por los pulsadores, sino que pasa por aquí, por eso es un mando indirecto, de un motor trifásico desde un punto de mando con marcha paro, con dos pulsadores de marcha paro, podemos especificar, pero es un único punto de mando. Así podemos generalizar los circuitos básicos de mando indirecto.
Y voy a poner aquí una recopilación de esos circuitos básicos de mando indirecto, que eso lo deberíais de saber de cara a un examen. Hacerme el circuito de mando indirecto tal, como los circuitos de mando directo tal, ¿no? Por ejemplo, simple y monoestable. Aquí he querido poner como para no hacer un esquema, un circuito muy grande, en lugar de poner un motor trifásico, he puesto simplemente una lámpara, ¿vale? Imaginaos una lámpara, bueno, pues una lámpara de 3.000 vatios, por ejemplo, ¿no? Que necesita un contacto de fuerza, ¿vale? Una lámpara, en definitiva. Entonces, el simple monoestable, esto es un circuito de mando indirecto, porque aquí tengo yo el pulsador, y la corriente que pasa por la lámpara no pasa por el pulsador, ¿vale? Entonces, por eso es mando indirecto, porque la corriente del receptor no pasa por el elemento de mando. Es simple porque solo hay un punto de mando. Con el pulsador este yo puedo activar y desactivar. Y es monoestable porque solamente funciona la lámpara cuando yo tenga activado el pulsador, lo demás, ¿vale? El circuito que os he puesto, pues el funcionamiento es indirecto, ¿eh? Y es monoestable. Yo pulso y se queda pulsado. Dejo de pulsar y se abre. Por eso es monoestable, ¿vale? Pero daros cuenta que es indirecto porque la corriente de la lámpara pasa por este contacto y no por el pulsador. ¿De acuerdo? Siguiente. Simple biestable. Con enclavamiento mecánico. Ojo. Es decir, con un interruptor. Tal cual. Con un interruptor. Entonces sería este. No es muy utilizado, ¿vale? Pero, al fin y al cabo, es una posibilidad para completarlo todo, porque el que es muy utilizado es el marchaparo. Te das cuenta que esto es un interruptor. Entonces, este también es biestable y es simple. Yo con un interruptor activo y se queda activado, ¿vale? Quito el interruptor y se desactiva. Luego es indirecto, es simple porque sale en un elemento de mando y es biestable, ¿eh? Lo que ocurre es que los mandos indirectos lo que se utiliza normalmente son pulsadores. Es el sistema de enclavamiento eléctrico, no enclavamiento mecánico, que es el que conocemos, ¿eh? El que hemos conocido y lo tenemos aquí. Este con prioridad a la desconexión, que es el que realmente es el que estáis montando. O sea, aquí el circuito está sin relé térmico y sin nada, sin señalización, sin nada, simplemente para que veáis, ¿eh? Este es prioridad a la desconexión. Yo doy marcha, es posición estable, doy paro, queda parado, posición estable, y si doy ambos, es prioridad a la desconexión, ¿vale? Y el otro, que es prioridad a la conexión. ¿Conforme? Bueno, pues por ponerlo también, prioridad a la conexión, que lo tenemos aquí. Nosotros el que estamos montando prioridad a la desconexión, siempre por seguridad, pero bueno, podría haber algún caso en que prefiramos que sea prioridad a la desconexión, también este es un marchaparo, desde el punto de vista que yo doy marcha, y se pone en marcha y se queda puesto. Doy paro y se para. Ahora, si pulso los dos a la vez, se queda conectado. Es prioridad a la conexión, ¿vale? Conforme. Bien. Continuamos porque nos faltarían los mandos múltiples, que serían todos mandos simples, ¿vale? Utilizamos, en todo caso, el simple monoestable o el simple biestable con enclavamiento eléctrico. No se suele utilizar el simple biestable con enclavamiento mecánico. Ese no es muy utilizado, ¿vale? Se utiliza el enclavamiento eléctrico, es decir, con pulsadores, para aclararnos. Múltiple monoestable, pues tan sencillo como poner dos pulsadores en paralelo, igual que el múltiple con dos pulsadores directo, solo que fijaros bien que aquí, como es indirecto, con los dos pulsadores no activo directamente la carga, como hacíamos con los dos pulsadores para el zumbador, sino con los dos pulsadores yo activo o bien con uno, o pulso uno o pulso otro, vale. Es una cuestión simplemente de pulsador. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que existe el simple monoestable, ¿no? Para pulsar, yo qué sé, pues ¿qué aplicación puede tener esa? Pues, por ejemplo, si estoy subiendo o bajando algo, pues un poquito más. En lugar de andar marcha paro, pues se utiliza a lo mejor también el monoestable para esos casos, ¿no? Un elevador, por ejemplo. Un elevador no conviene tener un marcha paro. Un elevador, pues si lo queremos elevar un poquito más, no, bájalo un poquito. Pues se hace más o menos así, con pulsadores monoestables. Y tenemos el múltiple biestable. Esto ya lo expliqué en su momento porque cuando planteé la práctica
2, 1, el segundo montaje que era con 2 cajas de pulsadores, SA y SB, pues lo normal que se nos puede ocurrir para un múltiple biestable es poner todos los pulsadores de marcha en paralelo y todos los pulsadores de paro en serie. Si quisiéramos poner más, pues más en paralelo y más en serie, ¿vale? Pero esto me ocasionaba de que había solamente una caja de pulsadores que tenía un punto común. Las demás no tenían un punto común entre el cerrado y el abierto, por lo tanto, es un sistema que se llama a 4 hilos. Si queremos hacer el sistema a 3 hilos, sería este, que es el que tenéis en la práctica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Deciros también que en esto se puede generalizar, digamos, sería así. El primer pulsador, ahí, de paro. Y el de marcha aquí. Segundo pulsador, aquí, de paro. El de marcha aquí. Tercer pulsador, aquí, de paro. Y el de marcha aquí. Por ejemplo, 3. Y aquí poner la autoalimentación. ¿Vale? Entonces esto es pulsador caja marcha paro, caja marcha paro, caja marcha paro, ¿vale? Esto sería una caja marcha paro, esto sería otra y esto sería otra. ¿Vale? Sería un poco así. ¿Que queremos otra? Pues entonces lo mismo. Colgamos de aquí, vamos, veis que van todos los pulsadores en serie, ¿vale? Y la autoalimentación se pone en paralelo con el último pulsador de marcha. De esa forma tendríamos un sistema a 3 hilos generalizable a cualquier número de puntos de mando. Aquí tenemos 2 puntos de mando, porque tenemos un marcha paro aquí y otro marcha paro aquí. Fijaros bien que con este sistema ya todas las cajas de marcha paro tienen un punto común, con lo cual vendrían 3 hilos a cada caja, ¿vale? Y sería la forma de generalizar esto. Entonces, siempre que tengáis que utilizar o realizar un montaje de este tipo, cuando hay varios puntos de mando, pues acordaros de esto, ¿no? Si alguna vez os surge, acordaros de esto, de que existe la posibilidad de hacerlo así, a 3 hilos. Bien, ¿veis? Esos puntos comunes, esa es la clave de este sistema. El montaje que hemos hecho está aquí puesto. Incido otra vez una vez más en el mismo circuito, no pongo más explicación, sencillamente para ver, para que veáis aquí los componentes, es decir, aquí tenéis esto un poco como guía, ese es el esquema nuevamente, y en esta imagen veis aquí pues cada componente, fijaros bien aquí el esquema de mando, pues qué es lo que pretende hacer esto, pues mostraros que el esquema de mando es este, el pulsador de paro es este, para que se vea el símbolo más grande, y el componente más o menos es así, un pulsador que tiene acoplados, en este caso tiene acoplados 2, pues el de paro es el rojo, que además está numerado normalmente con el 1 y el 2. Entonces, cuando habláis de la caja de pulsadores que yo os he dado, veréis que el botón rojo tiene una cámara de contacto que es de color rojo porque es un contacto normalmente cerrado. Por curiosidad lo podéis probar con vuestro polímetro y ver que el reposo pita y cuando pulsamos deja de pitar. Esa es la forma de comprobar que el contacto es cerrado. El pulsador abierto, que le tenemos puesto un botón verde, pues tiene acoplado una cámara verde, no tiene la roja. La imagen que pone aquí son pulsadores que tienen acopladas 2 cámaras, una cerrada y otra abierta, ¿vale? Pero bueno, vosotros en vuestra caja de pulsadores solamente el de paro tiene la cámara cerrada o roja y el de marcha tiene la cámara abierta o verde. Y aquí esta imagen pues podéis identificar los componentes. Esta es el contactor, la bobina que os señala aquí donde está, en A1 y A2, ¿vale? El contacto abierto, veis que es el 13-14, también está señalando ahí. En fin, esto es simplemente una guía para que veáis cada componente, la imagen real de cada componente, como está integrado en este circuito. Por si tenéis alguna duda, ¿vale? ¿Cuándo está este contacto? ¿Cuál es? ¿Cuál es este contacto? Pues mira, venís aquí y os fijáis que está marcando que estos 2 contactos son estos 2, el cerrado y el abierto, ¿veis? La flecha esta. Entonces esta diapositiva os sirve un poco de guía a aquellos que menos experimentados estáis en este sentido, que bueno, soy la mayoría en este caso, pero que siempre os sirve de guía para cuando tengáis el objeto poderlo coger y trabajar con él. El esquema, lo tenéis ahí, bueno, pues simplemente una nueva repetición redundante. Nosotros no hemos puesto cable de tierra, pero bueno, normalmente en una instalación eléctrica real sí que hay que poner el cable de tierra, ¿vale? Que sería un bornero que estaría en el cuadro y no conectaría ninguna parte del cuadro, concretamente conectaría en todo caso a los carriles DIN y a la base, si es que la base es metálica, al armario, en fin, habría una conexión, pero no a ninguna parte activa y por eso yo no lo he incluido aquí, ¿eh? Pero que sepáis que la toma de tierra tiene que ir. Bueno, esto lo voy a dejar aquí porque esto ya forma parte de la siguiente práctica. Inversión del sentido de giro de un botón trifásico con protección térmica.